Buenas, buenas, bienvenido, bienvenida a mi canal Perla Negra Dorada Tarot. Estoy transmitiendo en vivo, hoy especial Virgo, Virgo o ascendente Virgo. Bueno, hasta que arranca la transmisión y se conectan, comento cómo son las dinámicas de mis lecturas. Hago un horóscopo y corto. Todas las lecturas son transmitidas en vivo, así que si me enganchás justo, que estoy acá leyendo las cartas en vivo y tenés ganas de que te haga una lectura, háblame, no tengas vergüenza. Me decís, Perla, te voy a mandar una transferencia por PayPal si sos de fuera de Argentina. Y los valores están súper accesibles. He bajado inclusive. Hay un descuento abonando por transferencia. Así que aprovechame. Si no te animás, bueno, me hablas en privado por Instagram. Amigos, yo no tengo gabinete privado, o sea, no tengo nadie que trabaje por ahí. Atiendo todo yo, ¿no? Por eso solamente puedo manejar canal de YouTube e Instagram. Es la única manera, no tengo WhatsApp. La mayoría de los brujitos que tienen WhatsApp te tira las cartas de otra persona, que no sabes siquiera si sabe leer o no. Entonces, si querés una lectura privada, me hablas por Instagram, te contesto los mensajes yo, te hago una videollamada yo. O te puedo hacer un video privado igual a esto, que lo ves solamente vos y te queda grabado durante un mes para que vos lo veas cuantas veces quieras. Mi Instagram, donde me tenés que seguir, es Perla. Me río porque no me siguen. Debo ser la única tarotista que tiene más seguidores en YouTube que en Instagram. Mi Instagram es perla.negradorada.tarot. Pero bueno, donde me podés encontrar e interactuar conmigo es acá en YouTube. Yo soy youtuber. Sí, amiga, amigo. Bueno, voy a hacer hoy una lectura diferente a las anteriores que hice. Las últimas lecturas, las últimas dos que hice son diferentes, así que miralas. La que voy a hacer hoy es para complementar, siendo que mis lecturas se manifiestan hasta 30 días. Yo te miro el futuro, ¿sí? Hoy, ¿qué voy a ver? Mientras. ¿Qué te voy a hacer hoy, Virgo? Gracias por el like, por los comentarios. Hoy voy a hacer lectura completísima. Yo le llamo lectura general. Esto es una lectura general extendida, ¿sí? Te voy a mirar trabajo, te voy a mirar de mentalidad, cómo andás, te voy a mirar de amigos, te voy a mirar amor, te voy a mirar salud, te voy a mirar familia, trabajo, dinero, te voy a mirar todo. Último, te voy a decir el futuro y último, final, un consejo. Esta lectura tiene un orden, así que mirá hasta el final, ¿sí? Bueno, viste que esta lectura yo la hago para complementar la anterior. En la anterior la lectura hablaba de un hombre. Salió el hombre con la parca, con la guadaña. No sé si la viste, no creo que la hayas visto porque no vi ningún comentario tuyo. Bueno, acá tenemos participando una mujer también. La lectura no va a hablar solamente de un hombre, también aparece una mujer, ¿eh? Así que si sos Virgo va a salir una cosa, si sos hombre va a salir una cosa, si sos mujer va a salir otra, ¿no? Bueno, ahí estamos, listo. ¿Qué sale abajo para arrancar? Hola Romy, querida. Si querés una lectura, ahí en el chat te figura todo, ¿sí? Te leo al terminar si querés. Bueno, sale la carta del anillo por arrancar. El anillo es el anillo. Los anillos acá, mira qué lindo este. Los anillos simbolizan compromiso. Los anillos de Saturno. Los anillos simbolizan no siempre compromiso. A veces el anillo tiene el mismo significado o simbolismo que la serpiente del Uroboros, ¿no? El Uroboros es esa serpiente que se come su propia cola para regenerarse y para reinventarse, ¿no? El anillo simboliza un compromiso o simboliza un ciclo que termina y vuelve a empezar, una responsabilidad. No siempre el anillo es matrimonio, a veces sí, pero bueno, el matrimonio se supone que es un compromiso también, ¿no? De esto va a hablar la lectura seguramente. Bueno, arranco. Voy a mirar pasado primero, presente y después te desgloso de último al final y los consejos, ¿no? Entonces, lo que yo decía de la lectura anterior, que un hombre iba a hacer un cambio, que era lo que pasaba, ¿no? Es un hombre importante. Cuando sale un hombre así, a ver, corro esto acá. Cuando sale un hombre así, literal hombre, es un hombre importante en tu vida. Si sos hombre, sos vos, si no puede ser un padre, un hijo, un mejor amigo,
alguien importante, importante para vos, ¿no? Lo mismo que cuando sale la mujer, es una mujer importante, importante. Puede ser tu señora, puede ser tu mejor amiga, puede ser tu madre, puede ser tu hija, puede ser, no sé, una suegra con la que vivís que ves todos los días. Es alguien importante, ¿no? No necesariamente es alguien a quien vos querés. Pero bueno, mirá esto, porque yo me muero. Me encanta porque voy mirando voy mirando las cartas a medida que salen. Este hombre que te sale en el pasado, con las nubes, te simboliza un hombre triste. Es un hombre triste, ¿eh? Es un hombre confundido, también dice el tarot. Un hombre confundido en el pasado, por suerte no es ahora, ¿viste? Es un hombre con problemitas. Eso sí, te sale. Pero bueno, es en el pasado, no es ahora. Si sos hombre, vos estuviste confundido. Si no, es un hombre importante que realmente tuvo muchos problemas también, ¿no? Bueno, esto es lo que te sale. Y también te aparece acá esta mujer que está mirando a la serpiente. Acá está el problema. Porque la serpiente simboliza una mujer que fue traicionada. Mira esto. El hombre con la nube y entre medio la mujer. Si estás en pareja, entonces el tarot te está hablando ¿qué? El tarot te está hablando ¿qué? Entre ustedes hay mucha confusión. Más bien hubo, porque te estoy mirando el pasado, ¿no? Más bien hubo. Entonces, puede ser que un hombre haya estado triste, deprimido, confuso. Si sos hombre, medio que no sabías para dónde ir, pero no te alejaste de esta mujer, al contrario. Por ahí posiblemente producto de una tristeza o de mucha confusión, avanzaste hacia por esta mujer. Si sos hombre, capaz ni te gustan las mujeres o no salís con ninguna, simplemente como te digo, puede ser que producto de una confusión te acercaste a esta mujer. Ahora, si sos mujer y estás en pareja, puede ser que ya estés dejando atrás o este hombre esté dejando atrás. Por eso digo, son cosas distintas, ¿no? Si sos mujer y no estás en pareja, te puedes llegar a haber peleado con un hombre importante que solo te traía confusión, dice, ¿no? Claramente, para los que están en pareja en el pasado han salido confusiones y un poco de tristeza, la verdad, ¿no? Si lo que pasa con esto, mira esta combinación, es infartante, la verdad, ¿no? De infarto, me quedo en shock. Me río porque esos son los títulos que ponen algunos tarotistas y vos después entrás y la tarotista no tiene ni una emoción, no se ríe, no llora, no le pasa nada, ¿no? Quedé en shock, dice. Yo estuve esperando toda la lectura a ver cómo quedaba en shock la tarotista. Esto es para quedar en shock realmente. Entre ustedes dos, si estás en pareja, ¿ves? La nube entre los dos y la mujer mirando a la víbora, la culebra. No, 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 no. Es impresionante. Acá la víbora puede ser literal. Si sos mujer, que una víbora te haya estado midiendo para comerte, que alguien haya estado hablando al pedo de vos, digamos, veneno. Cuando en Argentina nosotros decimos gente que habla al pedo, los que hablan sin fundamento. O sea, gente que no te quiere vendría a ser, ¿no? La víbora que está mirándote así de frente es tal vez, posiblemente también una mujer traidora, una mujer que haya mentido fuertemente, ¿no? El mayor problemita yo lo veo un poco como, a ver, siento que entre los dos está pasando algo, vamos a incursionar un poco más. Vos que no cunda el pánico, yo no soy una tarotista que te va a endulzar el oído ni que te va a mentir, no te voy a sugestionar con brujerías, mi orientación es astrológica. Pero bueno, esta lectura gitana te tira un chisme importante. Pero por suerte esto quedó en el pasado. Vos eso es lo que tenés que saber, que siempre podés cambiar tu destino, modificando el presente, tomando otro rumbo, otro camino. Ahora, la víbora te sale. Sobre todo si sos mujer, pasás de una tristeza a una traición. Pasaste. Pero fíjate que no sé si se ve acá en el rinconcito, luego de la víbora sale la cruz, que simboliza una protección de algo feo. Siento que acá los que están en pareja, o ya sea que estés solo o sola, sobre todo a la mujer la veo protegiéndose de algo muy difícil. La víbora pueden ser traiciones, tentaciones, mentiras. Como digo, no necesariamente es en tu pareja, por ahí es un vínculo entre mujer y hombre simplemente, no todo es amor en esta vida. Ahora te voy a explicar. ¿Qué te sale en el presente para olvidarnos un poco?
Ah, en el pasado te sale cáncer. ¿Conocés gente de cáncer? Por ahí traicionaste a un cáncer. Una persona de cáncer te... No. Pero, como esto es general, como te digo, si querés me hablas y te hago una lectura especificando tu caso. Pero te voy a dar diferentes combinaciones para que te quedes con la que te resuene. En el presente te sale Escorpio, te sale Libra y te sale Piscis. ¿Conocés gente de Escorpio? Que literal no haya estado saliendo de tu cabeza en estos días. O estés pensando en esa persona. ¿Conocés gente de Libra? ¿Conocés gente de Piscis? Bueno, están muy presentes en estos días. Eh, eh, Así que atención. ¿Qué te sale? Te sale una discusión importante. O sea, la traición y esas dudas, esa confusión quedó atrás, pero no tan atrás. Porque te sale todavía un conflicto, ¿no? El látigo. El látigo es una discusión importante. De hecho, yo hago esta lectura para especificar la anterior, que la acabo de mirar. En la anterior salía un hombre que iba a hacer un cambio y temas de amistades. Este quilombito, esta discusión, te sale en el tema de las amistades otra vez. Por eso yo digo, mis lecturas son hasta 30 días. Yo te hago una lectura una vez por semana y te sale lo mismo si vos no cambias nada. Fíjate, sale que si fuese como si fuese discusiones en entorno de amistad y tu cabeza también no está muy bien, que digamos, ¿no? Fíjate esto. La zorra, dice, el zorrito o la zorrita, más bien es como un hombre. A ver, quiero especificarte porque es tan interesante la lectura. Yo siento que hay temas como si fuese esa trampa. Hay alguien que está muy enojado por haber caído en la trampa de alguien, ¿no? Hay alguien que ha sido muy astuto o muy astuta y una persona se enoja mucho. Mismo hay una persona que tal vez está haciendo como una especie de trampita para hacer enojar a alguien. ¿Me explico? Hay un poquito de encierro y hay una decisión que tomar. Siento que en estos días vas a estar tomando una gran decisión o viendo más opciones o tomando otro rumbo, pero en secreto, no es que vas a estar diciéndoselo a los cuatro vientos, gritándolo, ya producto de una discusión, se toma otro camino en secreto, digamos, ¿no? Bueno, esto es lo que te sale. Vamos a ver por partes, por partes. Eh, a nivel trabajo, ¿no? Muy bien, te sale a nivel trabajo. Por algo la lectura anterior en ningún momento te habló de trabajo, sino que te habló de otras cosas, que te recomiendo ir a mirarla, ¿no? Bueno, a nivel trabajo, excelente combinación. Mira, te sale el lirio, el sol con las estrellas. Estás brillando en el trabajo. Estás brillando en el trabajo, te estás luciendo realmente. Puede ser que literal para algunos el sol simbolice estar trabajando de día. El sol simboliza un trabajo temporario muchas veces. A veces el sol simboliza horarios de la tarde, calidez humana, alegría, diversión, brillar. Bueno, no sé, la mejor de las vibras es el sol en el presente, en este momento, ¿no? Tal vez si ahora no la estás pasando bien a nivel amistad, a nivel amor, a nivel trabajo, perdón, que te sale el sol. El sol te simboliza, puede ser un trabajo temporario, tipo de verano, horarios diurnos, felicidad, pero no siento que esa discusión que hayas pasado o esa traición haya sido en el trabajo, es en otra área de tu vida. Vos económicamente andás muy bien, que lo que te iba a decir, si vos ahora no estás viendo esa felicidad, esa alegría en el trabajo, ya te llega en estos días, porque te sale en el presente el sol, ¿no? Y la estrella en el futuro te está hablando de que vas a cumplir un deseo, de que posiblemente para algunos, no todos, esto te hable de que vas a estar haciendo algo artístico también. Si sos de los que son artistas, literal, el brillo está con eso, ¿eh? Te sale como que cumplís un deseo, espiritualidad. Seguramente la estrella muchas veces simboliza como que vas a estar manifestando algo soñado también. Pero este brillo no siento que sea con trucos o trampas, es con mucha dignidad, o sea, no siento que la trampita esté ahí. Por eso vamos a seguir mirando, a ver en la mentalidad, acá es donde te sale, acá es donde te sale. A nivel mental, ¿cómo andas? ¿En qué andas pensando, no? ¿En qué andas pensando? A nivel mental, acá es donde te sale el hombre en el pasado. El hombre en el
pasó es ese hombre que no sale de tu cabeza. Si sos hombre, estás pensando en vos, simplemente, ¿no? Acá es lo que yo quiero diferenciar. Si sos hombre, es posible que estés pensando en vos o en un hombre muy importante, literal puede ser alguien de Escorpio, pero también puede ser que te estés como a la defensiva diciendo, esta persona me está atacando. Puede ser que sí estés pensando en hacer ciertos trucos o estrategias para en un futuro superar un gran obstáculo. No siento que sea de trabajo o economía, sinceramente. Comentame en el video de plata, ¿cómo andas? Mándame una donación a modo de intercambio energético por mi lectura. Tenemos un zorro, una zorra que estás echando un hombre. Esto no sale de tu cabeza, no quiere decir que sea real. Es en tu mente. Y aparte es como si fuese que te sentís que estás en peligro por culpa de alguien que juega sucio, ¿me entendés? O literal decís, este hombre me está cagando, como decimos acá en Argentina. Esta persona me está cagando, o sea, ¿cómo hago para sacármelo de encima? Esto siento que te está pasando en la cabeza, ¿no? No necesariamente es algo real que te esté pasando a vos. A ver, el quilombito que yo te decía te sale en las amistades. Recordá que mis lecturas no son decretos, ni manifiestos, ni te voy a endulzar el oído. Esta es mi manera. Hablame, pagame para una lectura y te leo a vos si no. Pero hay un tema con las amistades que en casi todas las lecturas sale. En casi todas las lecturas, ¿no? Mirá esto. Mucha tristeza de parte de ciertos amigos. Por ahí un amigo estuvo muy triste simplemente y encima ahora está enojado o enojada con vos, pero te va a hablar esa persona. O por ahí literal vos estuviste muy confundida o confundido y ahora encima todavía hay peleas por eso. Si te estás peleando con algún amigo o amiga o con varios, dice que es producto de la confusión, no realmente producto de una traición. Más bien es como que todo confusión. Amigos, mi orientación es astrológica, lo voy a decir hasta que me canse. Bueno, no, ya estoy cansada, la verdad. No hagan muchas cosas hasta fines de abril. Si tuviste un problema con un amigo o una amiga, no sé si es el momento ahora de volver para aclarar, porque Mercurio retrógrado lo único que va a hacer es que se confundan más. Y de hecho, si tenés algún problema, puede ser que sea producto de la confusión, lo que te dice el tarot. O tristeza nomás, ¿no? Tristeza nomás, ¿no? Y te sale la carta en el futuro que habla de que alguien te va a escribir o que vos le vas a escribir, ¿no? Se te ve un mensajito que va, un mensajito que viene con alguien con quien te peleaste, dice el tarot. Bueno. Y en el amor, a ver cómo viene el amor. Acá es donde sale esta mujer que es la que yo te mostraba en el pasado, ¿no? La mujer esta. Si sos mujer y no estás con nadie, lo siento si vos estás esperando que yo te endulce el oído. Yo te digo lo que sale, puede que te resuene o no. Si justo estás soltera, si sos mujer, o si te interesan las mujeres, sale una mujer re sola, re encerrada. Esto es lo que sale. Tal vez estás en pareja y todo, pero salís como que no salís de tu casa. La torre con la casa, mira, ¿la ves? La torre con la casa es encierro o literal del trabajo a la casa, de la casa al trabajo. No siento que realmente estés por conocer a alguien, si justo esa sería tu pregunta, ¿no? Que es algo que preguntan siempre acá en los vivos. O no te veo haciendo mucho por amor, sobre todo esa mujer, ¿no? Capaz sos hombre y decís, bueno, yo estoy pensando en mi trabajo, nada más. Y si sos mujer, salís enfocándote en el amor, pero medio que no solucionando mucho. Ahora, si estás en pareja y está todo bien, la torre, fíjate que te dice, te da una vida larga y segura. Te veo seguridad en el amor, pero eso no quiere decir que acá se estén revolcando o que estén románticos. No te sale eso. Sale un poquito de frialdad. Es posible que si estás en pareja, los que están en pareja hayan pasado una tormenta, ¿eh? Veo una mujer muy enfocada en el trabajo y en la casa nada más, y veo un hombre muy enfocado tal vez pensando en cómo pasar por arriba a una falsa amistad. Básicamente en síntesis, ¿no? Si sos mujer, tal vez puede ser que estés recibiendo dinero de tu pareja o de la casa, pero lo veo una mujer que ha sido traicionada, pero la verdad es que no está ni dolida ni nada. O sea, en el amor sale mucha seguridad y certeza. Acá vemos algo que va a durar mucho tiempo más.
En el amor no les veo ni separación, pero tampoco les veo vacaciones, ni viaje, ni placer. O sea, les veo ahí medio una situación firme, segura. Si estás re sola, si sos hombre y estás re solo, sí te sale una mujer. Acá la has visto. Pero hay una mujer que no sale de la casa. Yo no sé si a vos te sirve o no eso. Si querés diversión, no te está saliendo eso. ¿Se entiende? Y el tema de la víbora, esa que yo decía, la víbora te sale en la salud. Estoy haciendo una lectura para Virgo en vivo, amigos. Gracias por el like, por suscribirse, ¿no? Puede que te resuene igual si estás conectada o conectado mirando y no sos de Virgo. La víbora significa a nivel salud temas intestinales, las tripitas. Parece ser que necesitas empezar a alimentarte mejor. A nivel salud, a mí no me gusta sugestionar, no te voy a decir brujerías, ni macumbas, ni que te quieren ver enfermo. Hay una tarotista que dice, ay, quieren verte gordo, quieren verte gorda. Amigo, por favor, ay, Dios, no vean esos tarotistas, no vean esos tarotistas. Yo por eso hice mi canal. Bueno, te sale que las flores literal es medicina natural en la salud. Solo eso te voy a decir. La verdad que has estado haciendo las cosas mal a nivel salud. Puede ser que si tenés una dieta te tentaste por, no sé, consumir algo que te hace mal. Bueno, las flores en el futuro te habla que vas a estar muy bien y vas a estar orgullosa o orgulloso de cuidarte, de tomar otro camino más saludable. Simplemente eso. Vayan al médico, muchachos. No se lean el tarot por salud. Está mal. Hacé lo que vos quieras. Si lo podés pagar, pagalo. Pero no recomiendo hablar de salud con tarotistas. Bueno, a nivel hogar, casa, familia, ¿qué es lo que te sale en el futuro también? ¿Te sale gente de Piscis? ¿Conoces gente de Piscis? Puede ser que si justo tenés algún familiar o alguna familiar de Piscis, sea muy importante para vos en estos días. Puede ser que literal acá haya muchos secretos familiares también, ¿eh? Tenemos también posiblemente los estudios, los cuadernos. Presta la atención a eso. ¿Tenés biblioteca vos en tu casa? Por más si no tenés familia, vivís sola o solo, vos sos tu propia familia, pero mira tu biblioteca. Volvé a hacer tutoriales, hacerte un curso. Si literal sos mujer y estás muy encerrada en tu casa, puede ser que también estés muy estudiando algo, conociendo algo, aprendiendo algo nuevo. Te resale eso. Pero en el futuro vas a salir. Es posible que también estés muy discretamente organizando una fiesta o un evento